Masacre del Templo Mayor. Los mexicas se encontraban llevando a cabo una celebración venerando al dios Huitzilopochtli, el dios tutelar, cuando los españoles comenzaron la matanza. Pedro de Alvarado encabezaba la matanza. Hernán Cortés se había trasladado hacia las costas del Golfo, ya que Pánfilo Nevares se encaminaba desde Cuba para enfrentarlo y Cortés salió a encontrarlo. Luego de la masacre, los españoles se refugiaron en donde habían estado hospedándose unos mexicas, deteniendo y poniendo prisionero a Moctezuma. Destrucción de los templos de Tenochtitlán. El señor de México se da cuenta de que los españoles no son Dios el esperado. Moctezuma trata de alejarlos y envía presentes que, por el contrario, despiertan aún más la codicia de los conquistadores. Inicia una guerra que termina el 13 de agosto de 1521, cuando Tlatelolco, último reducto mexica, cae en manos de los españoles y de sus aliados indígenas. Caída de Moctezuma. Cortés decidió hacer prisionero a Moctezuma Xocoyotzin con la intención de someterlo y mantenerlo en el poder de un modo simbólico. Cortés convenció a Moctezuma de persuadir a sus súbditos de entregarse a los españoles, a lo que su pueblo respondió furioso y violentamente, apresándolo hasta la muerte. A partir de ese momento se impone un nuevo orden. Sobre las ruinas de Tenochtitlán nacerá la nueva ciudad colonial. División y administración territorial. Los españoles aprovecharon los límites geográficos de la organización de los pueblos prehispánicos: el Reino de México, Reino de Michoacán y Reino de Tlaxcala, ahora con la denominación de provincias. El virreinato quedó dividido entonces en dos grandes porciones: Audiencia de México y Audiencia de Guadalajara. Estas a su vez se subdividían en gobernaciones, corregimiento y alcaldías mayores. La división política y administrativa a finales del siglo XVI hasta la parte del siglo XVIII organizaba el virreinato en 23 provincias mayores. El rey de España desarrolló un gobierno centralizado para facilitar el control de las colonias. Su autoridad alcanzaba a todos los órdenes del gobierno, en lo civil y en lo eclesiástico. Consejo de Indias se encargaba de dictar las ordenanzas y disposiciones aplicables en los dominios indianos. Disponía sobre la Real Hacienda, otorgaba licencias para diversas actividades económicas, ratificaba los nombramientos del rey. Virrey: representante directo del rey, jefe supremo de la administración colonial, capitán general y gobernador de la Nueva España, presidente de la Audiencia de México, vicepatrono de la Iglesia, superintendente de la Real Hacienda. La Audiencia, compuesta por un presidente, el virrey, por oidores, ejercían gran autoridad y controlaban las iniciativas del rey. Lo asesoraba y en ocasiones asumía el gobierno durante su ausencia. Los gobernadores, funcionarios encargados de regir los reinos y provincias del virreinato, dependían del virrey de Nueva España y sus poderes. Se introdujeron los corregidores en el propósito de que administraban los pueblos de indios que tributaban directamente a la corona española. Las epidemias. La viruela afectó a la población indígena. El sarampión, traída por un español infectado. También anduvo una especie de sarampión llamada Zahuatlepitón, lo cual significa lepra pequeña, que mató a muchos indios en estas fechas por ser una de las enfermedades nunca antes vistas en esta tierra. Y la peste negra es una de las más comunes y se contagia por la picadura de una pulga infectada, la cual provoca inflamación de los ganglios, o también llamados bubones. La venta y tortura de indígenas. Importación de esclavos de África para trabajar en la colonia en las enormes plantaciones, ranchos o zonas mineras del virreinato. En 1517, Carlos V estableció un sistema de concesiones por el cual sus súbditos de América podían usar esclavos. Muchos obispos se opusieron al trato injusto e ilegal ante la audiencia del rey español y en la Comisión Real posteriormente. África se convirtió en el continente abastecedor de esclavos para el mundo. La población africana llegó a Nueva España en calidad de esclava para ser empleada en los trabajos más pesados. Bula promulgada por el Papa Urbano VIII, 22 de abril de 1639.
Prohibió la esclavitud en las colonias de España y Portugal en América. Fue aprobada por el rey de España Felipe IV sobre los indígenas y permitió la esclavitud de los africanos. La evangelización. Implicó mediante la predicación, enseñanza e implantación de la fe católica en los territorios de la Nueva España y la transmisión de la cultura occidental. Millones de indígenas tenían que ser adoctrinados en el catolicismo por la monarquía hispánica, para 3 fines: la salvación eterna, credo católico y la integración inmediata a los usos occidentales. Los reyes hispanos, desde los Carlos I, principales impulsores del proceso, tuvo como protagonistas principales a los frailes de las llamadas órdenes mendicantes. La destrucción de los dioses indígenas. Fue una tragedia porque fue una conversión de los indígenas a la religión católica y a causa de la eliminación de las antiguas creencias de los pueblos mesoamericanos, y esto era de mucha importancia para los españoles, ya que era un propósito para ellos. La conquista espiritual fue un momento trágico, ya que provocaron conflictos dentro de la Iglesia Católica y enfrentamientos entre los defensores de los indígenas y los colonizadores y el gobierno español.